En el último vídeo vimos las herramientas más usadas para hacer correcciones de manera manual en las fotografías, pero estas herramientas tienen ocultas muchas más opciones. Una de esas opciones es la posibilidad de clonar objetos mucho más grandes. Pero antes tenemos que dejar claro qué diferencia fundamental hay entre copiar y clonar, ya que no es lo mismo ni tampoco funcionan igual. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, en este caso tengo dos imágenes separadas. Tenemos un cielo y unos pájaros. Voy a seleccionar uno de los pájaros. Voy a seleccionar esta capa, voy a copiar y pegar. Como podéis ver, se ha pegado en una capa distinta a la original. Por tanto, queda totalmente independiente al resto. En cambio, si volvemos a activar y esta vez selecciono una herramienta de clonar, cuando hago una clonación, esta siempre se hará en la capa seleccionada. De hecho, si ahora mismo añado otra capa y hago una clonación, esta se hará en esa capa. E incluso si la cambio a la capa del cielo, también vemos que se crea ese pájaro en esa capa. Por tanto, podemos decir que una de las dos grandes diferencias es, por un lado, la clonación siempre se hará en la capa que esté seleccionada, actuando de manera conjunta con el resto de la composición, pero además la clonación, según la herramienta que usemos, también tiene la capacidad de fusionarse de alguna manera con el resto de las capas que tengamos activas. Ahora que tenemos una ligera idea de cómo funciona la clonación, vamos a descubrir qué herramientas nos son útiles para poder clonar, así como cuáles son sus características y para qué trabajos podríamos usar mejor unas u otras. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Comencemos por la herramienta más rápida, la herramienta de parche. Seleccionamos la herramienta o bien desde el botón del panel de herramientas o bien desde la tecla J. Ahora solo tenemos que, en este caso, seleccionar el elemento que queremos clonar, asegurarnos que la herramienta de parche está en la opción de destino y lo único que tenemos que hacer es clicar sobre la selección, desplazar la selección hacia el lugar que queramos y soltamos. Ahora lo único que tendremos que hacer es pulsar sobre Control D para retirar la selección y vemos que la clonación ha sido rápida y fácil. De hecho, vamos a hacer otra selección en este globo de aquí y hacemos lo mismo. Sin quitar la selección podemos clonarlas tantas veces como queramos. ¿Veis? Cambiemos de ejemplo. En este caso tenemos unos peces y queremos ver cómo se adapta esta herramienta con un elemento donde su fondo sea texturizado. Hacemos el mismo proceso, seleccionar nuestro pez, desplazamos la selección y vemos que tenemos nuestro segundo pez creado. Un último ejemplo con este pez de color azul y lo mismo con este pez de color rojo. Seleccionamos, desplazamos y si no quitamos la selección podemos volver a desplazar clonando ese elemento tantas veces como queramos. Pros de esta herramienta: es rápida y es la más fácil de usar. Además, respeta totalmente las texturas. Los contras: es la más destructiva de todas, ya que solo funciona correctamente si trabajamos directamente con la capa de origen y es incapaz de adaptarse a la información más allá de esa capa. Si tenemos más capas activas, no se adaptará a ellas. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, el pincel corrector. Es una herramienta que ya vimos en el anterior vídeo, dedicado a las herramientas de corrección de imperfecciones en fotografía, que os dejo por aquí para que podáis echarle un vistazo. En él vimos las diferentes posibilidades que tiene esta herramienta para poder hacer las correcciones, así como compararla con otras herramientas para el mismo fin. Pero nos quedaron muchas más opciones de esta herramienta que ver, ya que esconde muchas más posibilidades de las que sabemos hasta el momento. Recordemos el funcionamiento básico de esta herramienta. Para ello vamos a volver a la imagen original de los peces y encontramos la herramienta en el panel de herramientas en este botón o bien con la tecla J. Para poder usarla necesitamos tomar un punto de referencia, es decir, hacer un clic con la tecla Alt pulsada en un punto de referencia para el elemento que queremos clonar. En este caso, para hacerlo más sencillo, voy a usar el ojo de este pez. Recordad que esta herramienta nos da la posibilidad de crear una capa nueva y así no dañar el original. Para poder trabajar en esta nueva capa, nos aseguramos que en las opciones de muestra están activas todas las capas. Y ahora solo tenemos que buscar el lugar ideal para nuestra clonación y mantener pulsado el ratón tanto tiempo como queramos, es decir, hasta que veamos que el elemento se ha clonado correctamente. Además, esta herramienta nos permite, clicando con el botón derecho del ratón sobre el lienzo, cambiar los parámetros tanto del tamaño como de la dureza, el espaciado, el ángulo y la redondez. ¿Pero qué más podemos hacer con esta herramienta? Veamos. Vamos a explicar la opción de alineado. Esta opción es bastante usada según tu comodidad a la hora de trabajar y os explico por qué. En este caso la voy a dejar desactivada y como antes voy a seleccionar con Alt un punto de referencia que de nuevo será el ojo del pez y voy a pintar por primera vez
en cualquier lugar del lienzo. Como vemos, se va pintando a partir del ojo toda la parte de la cabeza hacia el cuerpo. Pero voy a dejar de pintar. Dejo de clicar, me desplazo un poco hacia la parte de atrás, donde aproximadamente correspondería con la cola del pez, y vuelvo a pintar. Como podéis ver, se pinta de nuevo el ojo. Y si me muevo un poco más allá y vuelvo a pintar, de nuevo empieza a pintar desde el ojo. Es decir, esta opción siempre tomará de referencia el primer punto que nosotros seleccionamos con la tecla Alt. Y cada vez que dejes de pintar y vuelvas a hacer clic, empezará una y otra vez desde ese punto. Pero ahora vamos a activar la opción de alineado. De nuevo, vuelvo a seleccionar con Alt un punto de referencia que de nuevo volverá a ser el ojo del pez. Me voy a otro punto distinto del lienzo y empiezo a pintar. En el momento en el que clico por primera vez, comienzo a pintar el ojo. Pero si dejo de pintar, al igual que antes, y me voy un poco más atrás, es decir, a lo que correspondería aproximadamente a la cola, y vuelvo a pintar, vemos que lo que estoy pintando es la cola. Es decir, se ha mantenido alineada con el ojo pese a que me haya movido por el lienzo. Es decir, él tomó el punto de referencia inicial que yo le dije, pero cuando me he movido a través del lienzo, él se ha desplazado conmigo. Esta opción es muy interesante, puesto que en ocasiones queremos clonar objetos individuales o en ocasiones queremos clonar objetos muy grandes o consecutivos. Está en tu mano tomar la decisión si quieres trabajar con la opción de alineado activa o inactiva. La opción de usar heredado, por norma, la mantenemos desactivada. En muchas herramientas vamos a encontrar esta opción y lo que significa es que si la activamos volvemos a unas funciones primitivas de la herramienta. Volveríamos a una versión de 2014 o anterior. Esta opción existe en diversas herramientas, ya que en muchos casos los artistas somos personas de costumbres y cuando nos adaptamos a una herramienta, en ocasiones preferimos las funciones conocidas que las que están por conocer. Pero en nuestro caso no es así. Así que para poder tener todas las herramientas totalmente actualizadas, recomiendo de que no tengamos activada esta opción en ninguna de nuestras herramientas. Ya que seguimos explicando, vemos la opción de muestras y el botón de ignorar capas de ajuste. Son fundamentales para trabajar correctamente con esta herramienta, pero como es algo que ya vimos anteriormente, os dejo por aquí el link para que podáis echarle un vistazo al vídeo si aún no lo habéis visto y enteraros perfectamente el por qué son tan fundamentales y el por qué es indispensable que las conozcamos. Antes de terminar esta herramienta, os quiero enseñar una ventana muy versátil que nos ayudará a hacer cosas muy chulas. Se activa desde este botón en el panel de opciones. Si clicamos en este botón, se nos activa una ventana llamada origen de clonación. Gracias a esta ventana podemos llegar a tener cierto control en nuestras clonaciones. Os voy a explicar cómo con esta imagen. Lo primero que nos llama la atención en esta ventana es que tenemos diferentes iconos de tampón de clonar. Esto significa que tenemos la posibilidad de agregar diferentes puntos de clonación. Es decir, nos va a permitir tener seleccionados al mismo tiempo diferentes puntos de referencia. Os explico cómo funciona. Lo que haremos será simplemente activar cada casilla de tampón y tomar una referencia de cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, seleccionamos el primer tampón y hacemos un clic en este de color rojo. Como podéis ver, a partir de ahora puedo clonar otras bolas de color rojo. Pero si además clico en este de aquí y selecciono, por ejemplo, el color azul, este el amarillo, este el color verde, que lo tenemos aquí, y por último selecciono este naranja de aquí, veis que puedo a partir de ahora, sin tener que ir cogiendo una y otra vez las referencias, puedo ir seleccionando cada uno de los tampones y clonando cada una de las bolas de color alrededor de mi lienzo. Pero reconozco que ahora mismo estamos clonando un poco a ciegas, es decir, no estoy viendo muy bien qué es lo que estoy clonando en cada momento o en cada selección. Para ello hay una opción muy interesante en esta ventana. Vemos que en esta ventana hay una pequeña casilla que se llama mostrar superposición. Si la marcamos, vemos que de repente tenemos ligado a nuestro ratón toda la capa vinculada al elemento que hemos tomado de referencia. Pero la verdad es que esto no nos es muy útil, así que si activamos también la casilla de recortada, podremos ver que exactamente lo único que tenemos en el visor de clonación es el elemento que hemos tomado de referencia en ese momento, teniendo así muchísimo más control a la hora de clonar.
¿Veis? Y no solo eso, cada uno de estos iconos de tampón tiene sus propios parámetros independientes. Es decir, si en este tampón quiero, por ejemplo, aumentar el tamaño del elemento a 200, vemos que el elemento ahora es más grande que el original. Pero si cambiamos a otro icono de tampón, vemos que el tamaño de esta referencia es del 100%. Es decir, no ha sido afectado por los cambios que hemos hecho en el anterior icono, siendo totalmente independientes cada uno de los parámetros de cada uno de los iconos de tampón. Así como también es independiente una de las funciones más usadas de esta ventana, que sería voltear y ángulo. Con ellas podéis divertiros, ya sea cambiando la dirección del elemento que tomamos de referencia o el ángulo. En este caso, como estáis viendo, hemos seleccionado esta sonrisa, pero podemos transformarla cambiándole la dirección o incluso el ángulo. Pros y contras. Por un lado, podemos trabajar en capas independientes al original, por lo que podríamos decir que no es tan destructiva como parche. Y además tenemos muchísimas más opciones de clonado gracias a la ventana de origen de clonación. Los contras. Acordaos que esta herramienta tiende a adaptar siempre el color al resto de capas que estén activas en este momento. Algo que nos viene muy bien cuando estamos corrigiendo, pero no necesariamente cuando estamos clonando, ya que en ocasiones queremos conservar el color original del elemento clonado. Por tanto, es una herramienta que nos puede ser muy útil o no, dependiendo de nuestro trabajo. Oye, que si te están gustando los vídeos y quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para ser el primero en enterarte de todo. Y por último, vamos a llegar a la herramienta más usada de los orígenes de Photoshop, sobre todo para clonar, el tampón de clonar. Podemos ver que hay muchas funciones parecidas entre pincel corrector y tampón de clonar. Es decir, tenemos alineado, tenemos las muestras, tenemos también la posibilidad de cambiar el tamaño y la dureza de nuestro pincel. Pero entonces, ¿en qué se diferencian? Como hemos dicho antes, la diferencia fundamental entre ambas herramientas es la forma que tienen de integrar los diferentes elementos a la composición general. Vamos a verlo de una forma más visual. Tenemos este pez maravilloso con un fondo multicolor. Vamos a poner a prueba ambas herramientas. Por un lado, voy a escoger la herramienta de pincel corrector, voy a coger la referencia, en este caso, de la cola del pez y voy a clonar en la parte superior izquierda de este lienzo nuestro pez. Vemos que a medida que estoy clonando, este va cambiando el color, adaptándose al color que se encuentra en el fondo. Os voy a hacer el mismo ejemplo en la parte derecha del lienzo y vemos que aproximadamente pasa igual. Es decir, el pez ahora está tomando incluso otro color. Estamos haciendo una clonación bastante acertada, pero perdiendo la información original del color del pez. ¿Qué ocurriría con el tampón de clonar? Pues simplemente la seleccionamos y hacemos lo mismo. Tomamos una muestra de la cola y lo voy a clonar en esta parte del lienzo. Vemos que el color original no cambia a pesar de su fondo, pero es cierto que tampoco nos está ayudando con la integración del objeto, sino que nos está clonando el objeto tal y como se encuentra, creando en el caso de los bordes este cambio de color tan brusco entre lo que sería el pez y el fondo. Entonces, ¿cuál es la herramienta correcta? No hay una herramienta correcta. Será nuestra experiencia y el resultado que queremos obtener el que nos determine qué herramienta vamos a usar. Incluso en ocasiones usaremos varias herramientas al mismo tiempo. Os voy a poner algunos ejemplos para que lo entendáis mejor. Tenemos este precioso pez naranja. Imaginemos que queremos incluir en esta imagen más peces del mismo tipo que el de la imagen. Aprovechándonos que el fondo será el mismo tanto en el original como en la copia, lo que haré será usar el pincel corrector. Y en este caso, para darle algo más de dinamismo a la imagen, voy a voltear la clonación y a darle cierto ángulo y lo clono en esta parte de aquí, que no parece que haya quedado nada mal. Y voy a hacer lo mismo para crear un tercer pez. Cambio de nuevo la inclinación, desactivo el volteado, le cambio el porcentaje de tamaño y también el ángulo. Y ahora creo el siguiente pez, que no ha quedado tan bien como el segundo, pero esto no hay problema porque con un par de retoques más conseguiremos una clonación perfecta. Pero esta clonación ha sido sencilla, puesto que más o menos ha sido con la misma paleta de colores de fondo y más o menos esa clonación ha sido fácil. Pero ¿qué ocurre si en vez de fusionar el mismo pez tengo dos peces diferentes con dos fondos distintos? En este caso, un pez naranja y este pez de colores con el fondo negro. De hecho, lo voy a situar en esta parte de aquí para que lo tengamos visualmente a la vista y con ello lo vamos a clonar. De hecho, para este ejercicio voy a hacer un poco de trampa. Voy a hacer una segunda copia del pez de colores y lo voy a situar en esta zona de aquí. Y ahora lo que haré será
con ayuda de la herramienta de selección de objetos, voy a seleccionar el pez, voy a invertir la selección y voy a eliminar el fondo. Ahora mismo tenemos un pez en nuestra composición. En principio es rapidísimo, pero ¿es efectivo? Si miramos con detalle los bordes de la cola, vemos que se ha quedado una cierta transferencia del color de fondo, ese color negro, en la cola de nuestro pez, haciendo que la integración del pez con la imagen no sea de gran calidad. Este método sería el de copiado, es decir, hemos cogido una imagen, la hemos situado en nuestra composición, hemos cruzado los dedos y rezado de que funcione. Pero ahora vamos a hacerlo a través de la clonación, a ver cómo queda. Para ello, lo primero que vamos a hacer será escoger la herramienta de pincel corrector. Como antes, nos aseguramos que están activas la alineación, que en la opción muestras está activa la opción todas. Ahora, en una capa nueva, voy a tomar una muestra, por ejemplo, aquí en esta aleta, y ahora vamos a clonar con cuidado nuestro pez en la composición. Y vaya... Recordad que las modificaciones de la ventana de origen de clonación se quedan activas, así que lo que voy a hacer es rápidamente corregir los parámetros y ahora sí vamos viendo que se va clonando nuestro pez. Además, vemos que lo que sería la integración de los bordes tiene un acabado mucho más profesional que el anterior, pero es cierto que nuestro pez ha perdido todo su color, así que lo que haremos será cambiar al tampón de clonar, ya sea en su botón o con la tecla S, y como pincel corrector y tampón de clonar mantienen la misma referencia, no hace falta volver a escoger otra referencia. Lo único que tendríamos que hacer sería volver a pasar con cierto cuidado por encima de nuestro pez y así ir recuperando el color original. Acordaos siempre de adaptar la dureza y el tamaño al elemento que estemos clonando en ese momento. Ahora lo único que nos quedaría sería ir intercambiando ambas herramientas con la tecla J o S e incluso eliminando con la goma de borrar las partes que no queremos que se queden clonadas e ir creando un resultado perfecto. La diferencia entre uno y otro es bastante notable y aquí es una de las fórmulas con las que se puede ver perfectamente que las opciones de clonado acaban teniendo un acabado mucho más profesional que un simple copiado del elemento. Y ahora, antes de terminar de explicar la herramienta de tampón de clonar, vamos a ver dos de sus funciones más versátiles. Por un lado, vamos a ver esa famosa ventana de origen de clonación, que aunque ya hemos visto en la herramienta de pincel corrector, vamos a poner un ejemplo para ver su funcionalidad en más detalle. Imaginemos que tenemos esta divertida foto de esta chica. Nos gusta la pose, pero el ojo izquierdo ha quedado ligeramente cerrado. Para ello no hay problema. Lo que haríamos sería seleccionar el tampón de clonar, abrimos nuestra ventana de origen de clonación, seleccionamos el botón de voltear horizontalmente y lo que haremos será tomar una referencia del ojo derecho, que si nos ha gustado, nos situamos sobre una zona de referencia en el ojo izquierdo y con cierto cuidado vamos a repasar el área del ojo y así vamos viendo que lo vamos cambiando. En el caso del brillo, lo que haremos será borrar esta parte del brillo para que se refleje de forma correcta y no a la inversa. Una vez acabado, vemos que de forma sencilla y con un acabado bastante adecuado se ha transformado el ojo de la chica, consiguiendo que ambos ojos tengan la forma que queríamos. Y por último, una de las funciones que únicamente tiene la herramienta de tampón de clonar y me parece divertidísima es la capacidad de poder cambiar la punta del pincel, y esto hace que esta herramienta se convierta en una verdadera aliada de la creatividad. Os explico cómo. Partiendo de la imagen de nuestra chica, vamos a abrir un documento nuevo donde tengamos un fondo en blanco para enseñaros rápidamente cómo funciona. Es muy fácil y divertido y ya veréis que podéis crear distintas composiciones con diferentes fotografías de manera rápida y muy divertida. Lo único que tendríamos que hacer es escoger una punta de pincel que queramos. En este caso, por ejemplo, esta, tomamos un punto de referencia de la chica, que podría ser un ojo o la nariz, y una vez la tengamos, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en cualquier parte del lienzo y la clonación se hará con la forma del pincel. Genial, ¿verdad? Hagamos más ejemplos. Por ejemplo, este pincel, y vemos el resultado. ¿Y qué os parece este pincel? Que quedaría así. O, por ejemplo,
este otro. Este de aquí parece también muy divertido, o incluso podemos hacer este de aquí. Como podéis ver, podemos hacer tantas combinaciones como queramos. Todo está en nuestra capacidad creativa, pudiendo hacer cosas increíbles. Con este vídeo ya tenemos prácticamente todo el conocimiento sobre estas herramientas, ya que hasta el momento sabemos cómo usarlas tanto para clonar como para corregir imperfecciones. Pero sabéis que estas herramientas también sirven para eliminar objetos, como por ejemplo en este ejemplo de aquí, en este ejemplo de aquí o incluso en este ejemplo de aquí. Así que, si no quieres perdértelo, activa la campanita para ser el primero en enterarte. Te dejo por aquí la lista de vídeos de Photoshop por si te has perdido algo y os animo a que sigáis escribiendo en comentarios todo lo que queráis saber sobre Photoshop. Estaré atenta a todas vuestras opiniones, consejos o preguntas que dejéis en el canal. Sigamos fomentando la creatividad y nos vemos.